Sí, tiene usted razón. Si se logra un sistema de recolección, reciclaje y reutilización de estos materiales, no hay problema. Pero no sé si está correcto el dato que le voy a decir, pero en una de las investigaciones que hicieron otros artistas para residual, encontraron en un texto un dato muy inquietante, que era que, por ejemplo, el gasto de extracción del material, de producción industrial de una botella PET, su distribución, de transporte, lo que sea, su empaque, y después tenerlo en un anaquel, en un supermercado, y enfriarlo tal vez, el gasto de energía que conlleva todo eso implica como si esa botella estuviera llena hasta un 20 o 25% de petróleo. Ese dato me pareció brutal, ¿no? Por otro lado, también, cuando estos materiales se acopian, son reutilizados de manera adecuada, encontramos en otras investigaciones que se puede reducir hasta en un 70% el gasto de energía empleada en esto. Por ejemplo, si se extrae los materiales necesarios para producir una botella PET, así se reciclan, la diferencia es de un 70% menos, ¿no? Sí. Sin embargo, estamos también viviendo una época de transición, que la misma naturaleza de las fuentes de estos materiales nos lo están imponiendo. Sabemos que el PET y todos los plásticos provienen del petróleo. Sí. El petróleo es un recurso natural no renovable y finito, es decir, se va a acabar. Y no estamos ya muy alejados del tiempo en que el petróleo se agote, porque los yacimientos algún día se van a agotar, en 100 años, 200 años, no sé, pero de que se van a agotar eso no hay ninguna duda. Entonces, ¿qué tenemos que ir pensando? En materiales que sustituyan a los derivados del petróleo. Y creo que ya hemos empezado, ya hay quienes hablan de plásticos orgánicos hechos a partir de algunos polisacáridos, ¿verdad? Y que obviamente por ser de esa naturaleza se podría pensar que son biodegradables, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado porque actualmente ya empieza a haber cierta confusión. Hay por ahí la tendencia a generar un tipo de plásticos que ya les llaman biodegradables, pero que no lo son. Se llaman bioplásticos, ¿no? Sí, y no lo son. Más bien son autodestructibles. Es decir, que ese tipo de bolsas de polietileno tienen un componente especial que hace que después de un tiempo de estar dispersos en el ambiente o en un relleno sanitario o en un tiradero, se pulverice ese producto. Es decir, se divida en múltiples partículas que aparentemente desaparecen ante la vista del ser humano, pero que no desaparecen, sino que más bien se cambian de lugar. Es decir, esas partículas van a estar flotando en la atmósfera, o van a estar dispersas en el suelo, o van a ser acarreadas por el agua. Pero las partículas no se biodegradaron, simplemente se dividieron en partículas muy pequeñas que van a permanecer en el ambiente. Y yo no sé hasta qué punto eso pueda ser negativo para nuestra salud, porque serían partículas sólidas en suspensión en el aire. Se refiere usted a los empaques oxo-biodegradables, los que están en contacto con oxígeno para... Entonces yo opinaría que mejor regresáramos a nuestros plásticos reciclables, no los biodegradables, porque esos realmente no se están biodegradando, simplemente se desaparecen aparentemente porque no los vemos, pero las partículas permanecen en el ambiente. Entonces, y además, pues ahí tampoco hay un beneficio final, como lo hay en el reciclaje. Si yo tomo una bolsa y la transformo nuevamente en un granulado que lo voy a poder retransformar en otro producto, pues ya tiene ahí un valor agregado esa acción, ¿verdad? Pero si es una bolsa que se me va a desaparecer aparentemente porque solita se va a desintegrar en el ambiente, pues ya no va a haber un beneficio de recuperación. Muy bien. Oiga, maestro, y los gastos, digamos, de producción de energía y los costos también de contaminación medioambiental
por el reciclaje y la reutilización de estos plásticos que usted sugiere, volver a este tipo de plásticos controlables, por decirlo de alguna manera, ¿cómo quedaría balanceada con relación a los envases retornables? En ambos casos, porque la gente que cree que los retornables también son la solución, no considera que los gastos de transportación, lavado y enjuagado y todo esto que usted comentaba también son altos. Sí, ahí hay mucho gasto de energía también, porque el lavado lo hace una máquina que consume energía eléctrica, sí, y agua caliente y detergentes y bueno, estamos generando también una serie de aguas residuales que van a aumentar el volumen de nuestros drenajes, ¿no? Entonces, claro que ahí pues tendría que exigirse un establecimiento de una planta de tratamiento que esté haciendo que el agua también se vuelva a usar, se depure y se vuelva a usar. Creo que también esa sería una posibilidad. Creo que podría ser compatible también llegar nuevamente a esa etapa del envase retornable, ¿no? O bien también podría ser, por ejemplo, vidrio, que puede ser retornable, y creo que así hay todavía algunos productos, ¿verdad? Creo que algunas cervezas tienen esa característica, que las botellas se pueden fundir nuevamente y generar una nueva botella con las mismas propiedades de la primera, ¿verdad? Porque el vidrio es un material increíble, increíblemente limpio, porque al fundirse se eliminan todos los contaminantes que pudiera haber. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que también a través del sistema de reciclaje de plásticos eliminamos por lo pronto los gérmenes, porque para poder reciclar un plástico lo calentamos a más de 100 grados para fundirlo, y entonces en ese calentamiento pues desaparecen la mayoría de los gérmenes que pudieran ser patógenos, y entonces como que estamos esterilizando en cierto modo el material para generar un nuevo producto a través de la inyección por ejemplo, el polietileno, que se inyecta a una máquina para crear un nuevo producto, quizá diferente al inicial, pero que también tiene un valor económico. A mí me gustaría entonces hacerle una pregunta. Bueno, son todavía 3 temas de los que quiero hablar con usted, pero uno concretamente que es, ante la gran diversidad de plásticos, diferentes tipos de plásticos que incluso vienen marcados con diferentes categorías, con estos símbolos, ¿no? Creo que van del 1 al 7 la numerología. ¿Qué sistema de separación, acopio usted sugeriría? Porque no se puede educar ahí a la gente a que separen, porque tengo entendido que son miles de tipos distintos de plásticos, o al menos los que están en el mercado sí rodasan los 100, 200 tipos de plásticos. ¿Cómo se puede manejar esta situación, maestro? Bueno, ahí realmente lo que se necesita es que las empresas que resulten de esta acción de reciclar plásticos adquieran el expertise de cómo separarlos ellos mismos. Es decir, ya no le exigimos demasiado a la sociedad que nos entregue clasificados los plásticos, pues no, ¿verdad? Como que no. Habrá algunos plásticos que de por sí son muy fáciles de identificar, como los polietilenos, el PET, el PVC, algunos son muy fáciles de identificar, pero como usted dice, hay muchos otros que se confunden por su aspecto y la verdad pues solamente expertos lo saben clasificar. Pero yo creo que con que nos llegaran los plásticos, aunque no estuvieran del todo clasificados, ya sería un avance excelente. Y ya en el centro de acopio se haría esa acción de separarlos por su naturaleza, por su estructura molecular, etcétera, etcétera, y poder entonces, inclusive la idea es que generemos nuevos plásticos a través de mezclas compatibles entre ellos, porque muchas veces dice uno, bueno, y yo necesito un plástico que tenga otras propiedades. Bueno, pues entonces, ¿qué tal si combinamos el polietileno con PVC en determinada proporción, o con aquellos que tengan cierta capacidad de mezclarse? Y bueno, precisamente ahí está otra forma creativa de la tecnología que nos permite una mayor diversidad de productos con propiedades diferentes que puedan ser requeridas por un determinado fabricante.